Bueno, yo creo que esto es una característica común de todos los que estamos aquí, que desearíamos que hubiese una aportación económica mayor. En Alicante es cierto que actualmente no es posible realizar las visitas tuteladas porque las circunstancias no lo han permitido, pero estamos en un proceso de diálogo con el ayuntamiento para poder resolver esto lo antes posible, porque conozco perfectamente que estos casos los derivamos a San Vicente del Raspeig, donde también hay un punto de encuentro, y a Elche. Sé que es así. Por lo menos podemos derivarlos a otros puntos de encuentro relativamente próximos y esperamos, pues igual que tú, que podamos resolverlo a Alicante lo antes posible. El punto de encuentro de Elche está subvencionado por la Fundación Favide, entonces la coordinación la lleva al punto de encuentro de Elche, pero es un punto vinculado a Favide. Nosotros llevamos puntos de encuentro directa o indirectamente en función de si es personal nuestro o es a través de un convenio con una asociación, que ese es el caso de 8 o 9 puntos de encuentro, entre los que, pues Abafi, por ejemplo, la psicóloga está aquí, está en estas condiciones, con lo que no necesitas en Elche coordinar con Favide, porque directamente, y como tú bien nos has dicho, coordinas estupendamente con el punto de encuentro familiar allí. En caso de que existiera algún problema en la coordinación con esta asociación, que tiene un convenio con nosotros, pues sí que te rogaría que nos lo comunicases. Yo sé que esto sale un poco de lo que estamos hablando en este foro, pero bueno, estas son las preguntas. En cuanto a inactividad, es algo que hemos valorado muy bien con jueces, y no estamos cerrando el expediente. Y en muchas ocasiones a lo mejor retomamos visitas, pero lo primero que hacemos siempre, indudablemente, es informar con todos los argumentos necesarios al juez y solicitar ese extremo. Indudablemente, si no se nos autoriza, no cerramos ningún expediente. Creo que te he contestado a todo. Gracias. Por mi parte, confirmar lo que decías, que cuando trabajamos con juzgados especializados, la comunicación es muy fluida, es muy rápida, y eso hace que veamos lo útil que es esa fluidez en la comunicación, y que cuando trabajamos con juzgados no especializados sí que sería mejorable esa comunicación. Nos encontramos a veces con expedientes que se tardan más de 6 meses en responder, y esa es una realidad que tenemos y que todos deseamos que este encuentro sea para mejorar nuestra actuación, y era por lo que lo ponía aquí, pero en ningún caso ocurre así siempre. Por otra parte, entiendo también que el mito del que yo hablaba, no hablo en términos generales, hay mucha gente que lo tiene ya clarísimo, y también hay muchos juzgados en los que hay un equipo psicosocial, otros no lo tienen, y por supuesto que en aquellos casos que lo tengan claro, pues no procede. Quizás tenía que hacer esa aclaración previamente. Hola, me llamo José Mecerreyes, soy psicólogo del juzgado de familia número 25 de Madrid. Y la cuestión que yo quería plantear estaba relacionada con lo que había dicho la compañera anterior, la magistrada de Alicante, con respecto a la suspensión del régimen de visitas cuando hay interferencias parentales. Quería saber en qué casos hacéis esas suspensiones, aunque está claro que eso será cuando lo diga el juez, pero cuando las proponéis, puesto que ha dado la impresión, por lo menos en mi caso, que lo que se hacía era beneficiar al infractor, o más bien beneficiar las intenciones del infractor, ¿no? Entonces quería saber también qué tipo de intervenciones concretas hacíais en esos casos de interferencias parentales. Vamos a ver, normalmente lo que están haciendo nuestros técnicos es llegan al extremo o sea, se plantea cuando realmente se valora el efecto negativo prolongado y grave sobre el menor, cuando se valora que la situación se considera que el menor no puede continuar en esa situación, que el juez no tiene un recurso para resolver esa situación. Entonces, pues se informa al juzgado. El PEF no es un servicio que pueda, simplemente tiene que asegurar que se haga el régimen de visitas, pero no puede hacer una intervención psicológica como quizá nos gustaría. Yo recojo un poco las palabras que comentaba la compañera. Quizá necesitamos servicios especializados donde este tipo de situaciones sean atendidas y sean tratadas. El PEF no es un servicio donde sea posible tratar las interferencias parentales.
¿esto en qué casos? De interferencias parentales por parte de un progenitor con respecto al régimen de visitas con el otro, se aconseja o se determina la idoneidad de suspender ese régimen de visitas. Es que yo creo que sí te he contestado, quizás no te estoy entendiendo, siempre y cuando hay un efecto claro, evidente y grave en el menor que pueda afectar, bueno, pues cuando se produce un efecto negativo en la continuidad de las visitas. Claro, lo que pasa es que en esos supuestos eso es debido a la acción del progenitor que tiene la custodia sobre el menor, y de ahí se produce un rechazo o una interferencia, sea como sea, con respecto a esas visitas. Entonces lo que yo digo es que suspendiendo el régimen de visitas, aunque sea por lo que tú dices, porque crea efectos perniciosos en el menor, lo que se está favoreciendo son las intenciones del infractor. Bueno, y un informe técnico que haga una recomendación de valorar una nueva situación, el juez tomará una decisión al respecto. Ya, sí, eso lo entiendo, porque creo que me sigo sin enterar de cuál es la respuesta, de cuáles son los casos. Estamos poniendo un poco en una balanza el equilibrio de la situación del menor. Es muy complicado esto, indudablemente es muy complejo. El equilibrio del menor o el derecho, que indudablemente lo hay, del progenitor que no está ejerciendo esa interferencia y tiene todo el derecho, indudablemente. Bueno, pues hay situaciones en las que los técnicos expertos, yo no soy psicóloga aún, valoran que eso hay que pararlo en ese momento. Ya, pero ¿qué alternativa entonces se ofrece para que las visitas no se suspendan y no se suspenda la relación del niño con el padre que se ha determinado que debe existir? El técnico elabora un informe, sí, el técnico elabora un informe y hace una propuesta al juzgado que valorará. Vale, pero lo que quiero saber es qué propuesta, qué alternativa. Sí, lo que quieres saber, ¿qué respuesta quieres que yo te dé? Porque no, quiero que me des alguna respuesta concreta. Es que yo vuelvo a decir lo mismo, es que el planteamiento es este. Yo creo que, José, la cuestión que planteas es primero si nos ponemos de acuerdo en lo que son interferencias parentales. Primera cuestión. Segunda, los técnicos de los puntos de encuentro, cuando se produce un fenómeno de los que se denominan interferencias parentales, deben emitir un informe pericial sobre el hecho de que el menor o no, parece que no, puesto que no son órganos que tengan que asumir funciones periciales. De tal manera que lo único que puede hacer el punto de encuentro, yo creo que es hacer un informe comunicando al juez los hechos objetivos que se están produciendo en el punto de encuentro, es decir, la negativa objetiva del menor constatada a ir con su padre por los motivos que sean. Y, en todo caso, apuntar que, desde el punto de vista del relato del menor, no se objetiva ninguna causa que fundamente esa negativa, desde el punto de vista objetivo. A partir de ahí, lo que tiene que producirse es, en el proceso de ejecución, la averiguación por el juez de las causas, en primer lugar, de las causas por las que el menor no quiere ir con su padre, que no tienen por qué ser necesariamente interferencias parentales. Pueden ser causas que se arrastren de momentos anteriores a la ruptura y que sean imputables al progenitor no custodio. O pueden encontrarse en el comportamiento del progenitor custodio posterior a la ruptura. O pueden encontrarse en una indebida aplicación del menor por influencia del progenitor custodio para predisponerle contra el custodio. En fin, todo eso es lo que hay que determinar en fase de ejecución, y a la vista de cuáles sean las causas últimas y si se ha existido ese proceso o no de influencia, lo que algunos llaman alienación, pues el juez tendrá que tomar las medidas. No existe tampoco una panoplia de medidas para adoptar en estos casos, hay que ver caso por caso. Es importante la edad del menor, es importante cuándo se ha iniciado el proceso, la edad que tiene el menor y, sobre todo, lo que se está constatando es que las medidas traumáticas como las que proponía Gardner no parece que sean aplicables. Es decir, eso de suspender, atribuir la guardia y custodia al progenitor alienado, entre comillas, y privar de todo régimen de visitas al progenitor alienante, la madre, aunque también debo decir que yo conozco casos en los que, siguiendo esa terminología, el progenitor alienante es el padre contra la madre, y eso es así. De manera que luego se pueden manipular los hechos en el sentido que uno quiera. Todos sabemos que aquí determinadas asociaciones de mujeres han pretendido hacer de esto una lucha de sexos, una especie de guerra de sexos en la que subyace también la pugna por la patria potestad y por la custodia, y identifican a los defensores del SAP con los defensores de la custodia compartida y, en fin,
al contrario, los padres también han hecho de esta una cuestión política y en definitiva han politizado una cuestión que es una cuestión técnica. A los jueces nos da lo mismo que lo que se denomina SAP sea SAP o no, y que esté reconocido por una organización internacional o no. Lo que nos importa son los hechos objetivos y las consecuencias. Entonces, yo por lo menos particularmente he decidido no mencionar en mi resolución la palabra SAP. Cuando el perito me dice que existe SAP, me limito a los hechos objetivos y aplico la medida correspondiente, cada caso procedente y nada más. Porque esa es una cuestión médica. A los jueces nos da lo mismo como se califiquen desde el punto de vista científico los hechos. Lo que nos importa son las consecuencias que tiene el menor y cómo deben solucionarse. Nada más. Sí, con respecto al síndrome de alienación parental, yo tampoco lo diagnostico nunca. Yo describo la situación, porque dentro de esas intervenciones parentales hay muchos tipos de severidad y de intensidad. Entonces, claro, está claro que si el niño no va por interferencia del padre, en ese caso, sí, desde luego no se puede hacer nada. Pero me refería a otras muchas situaciones que son intermedias de la obstaculización. Bueno, ya está. De todas maneras, gracias por las respuestas. Bueno, yo soy compañero de José, soy psicólogo forense de los Juzgados de Familia de Madrid, y lo que pasa es que yo por reacotar, Juan Pablo sabe que yo soy contrario al supuesto diagnóstico del síndrome, pero por reacotar la cosa en línea, entiendo de la pregunta que hacía, o sea, a la compañera en primer lugar, es cuáles son esas medidas en los casos que se detecta la negativa del niño, cuáles son, si son suspensión de visitas, pues si se propone la suspensión de visitas. Eso, a mi entender de técnico particular, ¿vale? Va en la línea de las propuestas de los foros por defensores del supuesto síndrome. Es decir, si hay un progenitor alienante, hay que suspender las visitas, hay que cambiar la custodia inmediatamente. ¿Es eso lo que estáis proponiendo? Yo lo que entiendo que es lo que preguntaba José. ¿Es eso o es lo contrario? ¿O es suspender las visitas con el supuestamente alienado? Porque entonces en ese caso, en una terminología estrictamente de premios y castigos, lo que se está premiando es la conducta manipuladora y alienante. Claro, entonces, yo creo que estamos esa era la pregunta. En un debate sobre si la existencia o no de interferencias parentales que no era la mesa. Pues indudablemente, ya te he dicho que yo no ejerzo de psicóloga, yo soy la gestora, entonces no trabajo directamente con los niños, pero bueno, por lo que conozco, las medidas son muy distintas en función de cada uno de los casos. Se hacen muchísimas intervenciones, se recurre a servicios externos de apoyo para que se trabaje la motivación, para el cambio, se recurre a todo posible recurso que hay próximo, y cuando eso ya está resultando por un camino no fácil y realmente hay un efecto negativo sobre el menor, es cuando se está planteando esta situación. Yo no he entrado más que a decir que es uno de los casos difíciles que se trabaja. No he entrado ni a caracterizarlo ni era ese el motivo de mi intervención, porque entre otras cosas quizá yo no era la persona adecuada para hablar sobre esto, pero eso depende de cada caso en concreto y del equipo técnico, de la evaluación que hacen, valoración más bien, y por supuesto no diagnóstico, y el apoyo de los recursos próximos. No puedo concretar diciéndote, no puedo, y creo que sería osado por mi parte decirte, en estos casos siempre se hace así. ¿Por qué había otra pregunta? ¿Esta señora? Bueno, más que una pregunta, yo soy María Luisa Baranda, he sido responsable de un punto de encuentro 4 años, soy psicólogo y trabajo como perito judicial. En lo que yo conozco y por mi experiencia, lo que yo he visto es que cuando hay situaciones esas que no tienen salida, hay que contarlo al juzgado, pero no deben salir del punto de encuentro. En el momento que sale, luego lo digo porque